El dolor es el síntoma más penoso y constante que acompaña a la enfermedad. Es tan antiguo como la propia humanidad. Por tanto, podemos decir que la historia del dolor es la historia de la humanidad, ¿no? De una manera u otra nos ha afectado absolutamente a todos. Decía Séneca que aquel que diga que no ha tenido dolor solo tiene que tener un poco de paciencia. En el dolor deberíamos diferenciar lo que es el dolor agudo de lo que es el dolor crónico. El dolor agudo, como decía Charrington, es nuestro primer sistema de alarma. Es necesario el dolor agudo. ¿Por qué? Porque nos sirve para alertar de que algún proceso fisiológico o patológico está en marcha. Bien un parto, bien una apendicitis, bien que nos estamos quemando. Luego, por tanto, nos sirve como elemento de aviso y como elemento de defensa. Pero el dolor crónico, como bien decía John Bonica, que es un médico norteamericano, creador de las unidades del dolor, decía que es una fuerza maléfica que carece de función biológica. Efectivamente, el dolor crónico no tiene ninguna visibilidad, no tiene ningún criterio, no tiene algo que justifique la existencia ni la presencia en los pacientes. Luego, por tanto, es un síntoma, ha dejado de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad, la enfermedad del dolor. Ya el paciente no se acuerda siquiera de cuál es la enfermedad que le llegó hasta el dolor. El dolor es su preocupación, el dolor le absorbe las 24 horas del día. El dolor hace que sea su núcleo esencial y un monocultivo especialmente de sus vivencias sociales. Por eso estamos en la obligación de abordar y tratar este dolor crónico. No debemos quedarnos de brazos cruzados y decir que no tiene solución. El dolor, si no podemos quitarlo, sí podemos paliarlo, sí podemos tratarlo, sí podemos entender. Tenemos un grave problema con el dolor y es su subjetividad. El grave problema del dolor es su falta de capacidad para medirlo, no lo podemos medir. Por tanto, los pacientes a veces se preocupan mucho más de que tienen temperatura, de que tienen fiebre o que tienen la tensión alta. Y los familiares casi no le dan importancia al dolor, pero el paciente sufre. El dolor es todo lo que nos dice el paciente. El paciente tiene que expresar clara y constantemente lo que sufre para que los demás le hagamos caso. Creemos que en este momento tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos los fármacos y tenemos los métodos terapéuticos adecuados para conseguir una reducción importante del dolor y devolver al paciente a las actividades sociales, familiares o laborales que tenía antes de que tuviera esta grave afección. Por eso no debe ser ese enemigo invisible. Es un enemigo visible, nos afecta al 17% de los españoles, una cantidad suficiente como para comprender que es un gran problema social, económico y sobre todo personal.